Está prendido, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces, ¿sí está? No voy a... Ok, entonces ya para terminar los temas de fisiología, vamos a continuar y pues a terminar con el aparato digestivo. En cuanto a esta definición de aparato sistema digestivo, recuerden las definiciones, aparato pues ya engloba pues a varios sistemas, o pues en este caso pues a dos estructuras histológicamente diferentes y en cuanto pues a su origen embrionario. Aquí hablamos de aparato digestivo, sí, es aparato porque a lo largo de la boca hacia el ano y recto, pues sí tienen mismas similitudes, pero además pues tienen glándulas anexas como el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Entonces por esas glándulas anexas que contiene pues, este sistema digestivo, ya nosotros lo denominamos aparato. Únicamente desde boca hasta recto ano es sistema digestivo, pero ya agregándole el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, pues ahora sí es aparato digestivo. En cuanto pues a la tabla de contenidos o lo que vamos a ver en este tema, vamos a dar una pequeña introducción abarcando pues las funciones generales que va a tener el aparato digestivo. Vamos a ver que el aparato digestivo se va a dividir en diferentes segmentos, empezando con la cavidad vocal, que se va a dividir en un vestíbulo, y la cavidad propiamente dicha. Después tenemos algunas otras estructuras como la lengua, los dientes, también aquí interviene pues la bucofaringe, y después de aquí tenemos al esófago, ¿ok? Después del esófago, que es un tubo que va a conectar la boca con el estómago, pues sigue el estómago. Después del estómago, pues tenemos a los intestinos, tanto intestino delgado y grueso. Y pues ya terminando después de aquí, pues abarcamos el recto y el ano. Y lo que mencionábamos de las glándulas anexas, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Empezando con la introducción, como funciones generales, vamos a tener que el aparato digestivo tiene esta función de motilidad, tiene que ir moviendo toda la comida, en este caso, que empieza masticándose, formando un bolo en la cavidad vocal, pasa hacia el estómago, donde va a formar un quimo, y después del paso del estómago hacia los intestinos, especialmente intestino delgado, pues ya forma el quilo. Entonces va a ir movilizándose desde la boca pues hasta, en este caso, su desecho por medio pues de la defecación. Esta movilización va a ser por ondas segmentarias y ondas de peristalsis. Las ondas peristálticas son las encargadas de contraer la musculatura de estos órganos desde la porción superior y relajándose en la porción inferior para que vaya transcurriendo pues todo el alimento. Y también tenemos las ondas de segmentación, que básicamente estas ondas de segmentación se van a encargar pues de mezclar los alimentos, en este caso pues ya hablemos de bolo, quimo, kilo, dentro de cada órgano respectivo. Otra función del aparato digestivo es la secreción. Vamos a ver a lo largo del tema que pues va a secretar diferentes sustancias, entre ellas pues hablamos de pues la bilis, que es un componente clave para la digestión de grasas, también ciertas hormonas, vamos a hablar en el páncreas acerca de insulina, glucagón, otras hormonas como la somatostatina o pues hormonas del apetito, como la grelina. También vamos a ver que secreta diferentes componentes como moco, ciertas enzimas que se encargan de digerir los alimentos, pero pues ya lo vamos a ir desglosando a lo largo de cada órgano. Y pues también tenemos la digestión. La digestión pues es una parte clave del aparato digestivo, ya que pues tiene diversas enzimas. La digestión va a empezar desde la cavidad vocal. Más adelante vamos a hablar de la saliva, que tiene ciertas enzimas que nos ayudan a degradar ciertos alimentos. Otras de las funciones, la absorción. Tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, pues se van a ir absorbiendo todas estas sustancias nutritivas de nuestro organismo, aparte pues de otros componentes como agua e iones. Almacenamiento y eliminación, principalmente el almacenamiento del material fecal, que pues se va a ir formando a lo largo de todo nuestro intestino grueso, y la eliminación de este material fecal, ya sea pues mediante pues la defecación. También tiene función de barrera inmunitaria. En este caso, pues
tenemos esta barrera epitelial de cada órgano respectivo, vamos a ver que nosotros los vamos a poder dividir en capas y la barrera inmunitaria pues está dada por esta barrera epitelial. Además de otras estructuras, vamos a tener diferentes células que contribuyen al sistema inmunitario a lo largo de cada órgano y pues aparte pues lo más clásico, el ácido que se encuentra en el estómago, que pues si se entra cualquier bichito que nos comimos los tacos en la calle, pues se tiende a degradar dentro del ácido del estómago debido pues a que tiene un pH de 1 a 2. Entonces casi nada sobrevive ahí. Ok, en cuanto a la estructura de todo el tubo digestivo, la vamos a estar dividiendo en diferentes túnicas. Tenemos una túnica mucosa, que es lo que se encuentra aquí más interno, ¿sí? Esta túnica mucosa está constituida por capas histológicas, que es el epitelio, algo que se denomina lámina propia y muscular de la mucosa. Después de esta túnica mucosa sigue algo que se denomina submucosa. Bueno, funciones de la mucosa, pues además de esta protección, vamos a ver que en diferentes órganos hay diferentes células que ayudan, por ejemplo, no sé, a secretar moco, como en el intestino grueso, para movilizar pues las heces fecales. O pues también en el intestino delgado, esta mucosa en el epitelio va a tener ciertas células que en su superficie apical o de más arriba, pues contienen diferentes enzimas que van a contribuir pues a la digestión. Después tenemos la submucosa, que es una región que se encuentra debajo de la mucosa, por eso se llama submucosa, está debajo de la mucosa. Esta está compuesta de tejido conectivo. Características o funciones principales de esta capa es que van a tener un plexo, se denomina plexo submucoso de Meissner. Este plexo submucoso de Meissner va a contribuir a la secreción de glándulas. Vamos a ver que en esta capa hay diferentes tipos de glándulas, ya sea para que secreten pues un moco o pues otras estructuras como enzimas, no sé. Entonces pues contribuye a eso, además pues de la inervación de los vasos sanguíneos que se encuentran en esta capa. Después vamos a tener una capa muscular externa. Esta se divide en una circular interna y longitudinal externa. La circular interna que se encuentra aquí es la que se va a encargar de las ondas de peristalsis. Esta es la que se va a ir contrayendo en la parte superior y relajándose en la parte inferior para que vaya transcurriendo todo el alimento. Además de aquí vamos a encontrar también cierta inervación. Aquí encontramos otro plexo. Un plexo pues es conjunto de axones o de fibras nerviosas, que pues aquí se denomina plexo mientérico de Auerbach, que pues se va a encontrar a tener la función pues de darle inervación y motilidad a estas capas de aquí. Y por último tenemos serosa o adventicia. La serosa básicamente, pues no sé si lo han visto, es como el aumento o sí, los apéndices omentales que recubren a todo el tubo digestivo, ¿ok? Cuando es serosa se denomina cuando no está solito, o sea, no está adherido a otro órgano. Por ejemplo, el estómago no está adherido a otro órgano, ahí tiene serosa. Y cuando es adventicia es cuando sí está adherido a otro órgano, por eso tiene A de adherido. Por ejemplo, el esófago está en contacto con la tráquea, entonces su última capa sería una adventicia porque sí está adherido, excepto en los últimos 3 centímetros, donde termina el esófago, ahí perfora el diafragma y ahí pues ya no está adherido a nada, ahí tendrá serosa. Entonces, con estas capas. Bueno, ahora sí, empezando. Con la boca, esófago y estómago. La boca la vamos a poder dividir en un vestíbulo vocal y una cavidad vocal propiamente dicha. La región anterior de nuestros dientes y la región posterior de nuestros labios, es esto así, delimita el vestíbulo vocal, eso es el vestíbulo vocal. Y ya de la parte posterior de nuestros dientes hacia la bucofaringe es lo que se denomina cavidad vocal propiamente dicha, ¿sí? Esto es vestíbulo y ya de aquí para atrás, pues cavidad vocal propiamente dicha. Lo que nos importa en la cavidad vocal propiamente dicha, pues están los dientes, la lengua, que la lengua es una estructura muy importante aparte de la propulsión y ciertamente mezcla de pues, estos alimentos, también tiene ciertos componentes que nos permite diferenciar los diferentes tipos de sabores. Más adelante los vamos a ver. Los dientes es la estructura más rígida o más dura que podemos encontrar en todo el cuerpo. Es más dura incluso que los huesos, debido a que tiene ciertos componentes duros
que le permiten pues esta dureza. En este caso tiene ciertas capas. Esta más blanca que observan aquí se denomina esmalte. ¿Okay? Esta está producida por unas células que se denominan ameloblastos, que es esta estructura de aquí. Este esmalte es el que le confiere la dureza al diente. Está compuesto por ciertos cristales que se llaman cristales de hidroxiapatita formados de fosfato de calcio, cerca de un 95%. El hueso nada más tiene de 60 a 70% de estos cristales. Entonces, por eso es el componente más duro de nuestro cuerpo. Después vamos a encontrar una capa que se denomina dentina, que es esta que se observa más amarilla. ¿Ok? Que pues está sintetizada por un tipo de células que se llama odontoblastos. Y posterior a ello tenemos una capa que se denomina cemento, que es la que ya se encuentra en la raíz del diente, que es esto de aquí. Este cemento no está sintetizado por los albañiles, ahí está sintetizado por un tipo de células que se llaman cementocitos, o cementoblastos en este caso. ¿Ok? Y pues estos son los componentes de nuestros dientes. Importantes en la digestión, pues son los que se encargan pues de masticar y pues desgarrar aquellos alimentos, ¿no? Básicamente pues de triturarlos. Estos son los componentes duros de nuestro diente, pero dentro de él tenemos algo que se denomina pulpa dentaria, esto de aquí, que es lo que contiene todo el paquete vasculonervioso. Ese pues es nuestro componente blando, por así decirlo, del diente. Pues básicamente pues esto de aquí. Otra estructura importante del aparato digestivo, en este caso hablando de nuestra cavidad bucal, es la lengua. La lengua es un órgano muscular. Este órgano muscular tiene tanto músculos extrínsecos como intrínsecos. Esto principalmente pues para la propulsión del alimento a la hora de tragarlo. La lengua lo avienta hacia atrás. Esto permite que el paladar blando se suba y cierre la nasofaringe para que no se nos vaya el alimento hacia la nariz. Luego a veces esto no funciona bien y cuando estamos comiendo, luego a veces se nos sale un pedazo de comida por la nariz. Siente como que se están ahogando. Entonces, aparte de esta función mecánica que tiene función sensitiva. La lengua tiene diferentes papilas. Las papilas son estas estructuras que observamos aquí. ¿Sí? Hay diferentes tipos. Hay papilas filiformes, que son las que se encuentran aquí a lo largo de la parte lateral de la lengua, que son pues estructuras en forma de hoja dirigida hacia atrás. Estas papilas filiformes no tienen función gustativa. Estas más que nada tienen función mecánica o función de termorregulación. Detectan pues cuando algo está caliente o cuando algo está frío. No sé si alguien tiene un gato, ¿tiene gatos? Bueno, o han visto los gatos y le ven su lengua, tienen como unos piquitos. Esas son las papilas filiformes que les van a permitir desgarrar los alimentos. Pero ellos los tienen más prominentes los felinos, nosotros casi no las tenemos desarrolladas. Esos son los que se le ven a los gatitos. Bueno, otro tipo de papilas que se encuentran son las fungiformes. Estas papilas fungiformes ya tienen función gustativa. Esto pues va a depender de qué tipo de sabor perciban. Casi todas perciben los mismos sabores, pero tienen cierta afinidad pues por ciertos sabores. Por ejemplo, aquí pues tienen cierta afinidad por lo ácido. ¿Okay? Estas papilas fungiformes, como dice su nombre, tienen forma de honguito, sí tienen función gustativa y pues si se observan su lengua se ven como puntos rojitos porque están muy vascularizados. Entonces si quieran ver sus lenguas y ven como si están como estos puntos rojitos que corresponden a estas papilas fungiformes. También hay otro tipo de papilas que son las papilas foliadas. Estas se menciona que tienen un núcleo como de tridente o como de tenedor, que es lo que se observa aquí. Y pues están en la parte posterior lateral de la lengua, que pues son estas que se observan aquí. Otro tipo de papilas que podemos encontrar son las papilas caliciformes, ¿ok? Estas papilas caliciformes se encuentran en una estructura denominada V-lingual. Se menciona que son de 8 a 12 papilas caliciformes, que son estas de aquí. Si se sacan la lengua, de hecho esas sí se ven muy prominentes, se ven como unas bolitas hacia atrás. No sé si las quieran mirar a alguien, pero pues sí, se ven muy prominentes en la parte de atrás. Son las papilas caliciformes, son las más grandes que podemos encontrar. Además, estas papilas tienen una característica, tienen glándulas adosadas a ellas. Esas glándulas se denominan glándulas de von Ebner. Tienen función de barrer los sabores. Por ejemplo, ustedes ya se comieron sus tacos de canasta. Entonces, ahorita cuando están secretando saliva, que también contribuye a esta formación de la saliva, esas glándulas que tienen estas papilas,
empiezan a barrer los sabores. Entonces esas glándulas empiezan a barrer los sabores y luego ya se les quita el sabor a taco de canasta. Entonces esa es la función que tienen estas glándulas que se adosan a las papilas. Acuérdense, esta es la papila, pero hay glándulas anexas. Las glándulas son las que barren los sabores. ¿Ok? Y pues ya los diferentes sabores que se tienen, está el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, que es el sabroso. ¿Ok? ¿Dudas con esto de los umami? El sabroso. Sabroso. Cuando sientas que algo sabe sabroso es umami, sabroso. Sabroso. Ok. ¿Dudas con esto de las papilas? Algo también importante es que la lengua está inervado de acuerdo a los tercios. Los 2 tercios anteriores, que más o menos corresponde a esta parte, está inervado por el nervio facial, ¿sí? Que es el craneal número 7. También después el tercio posterior está inervado por el glosofaringio y ya en la parte posterior está inervado por el bajo. ¿Okay? Entonces, así está la inervación de la lengua y pues vamos a ver, ahorita tengo una imagen adelante de cómo funcionan los diferentes sabores cuando probamos algo de acuerdo pues a cada sabor, cómo funcionan las células que encontramos. Entonces, estas de aquí, mecánicas, no perciben sabores, las demás sí van a percibir sabores o la sensación del gusto. ¿Dudas con algo de eso? ¿Preguntas? Ok. Entonces, aquí están las papilas que vimos que sí son capaces de percibir los sabores. Estas papilas son capaces de percibir los sabores debido a que contienen esta estructura de aquí, que se llama corpúsculo gustativo o botón gustativo. ¿Sí ven? Están como en las partes laterales, otras las tienen en la parte más apical. Estos corpúsculos gustativos tienen diferentes células. Hay células de sostén, por ejemplo estas amarillitas. Esas células de sostén únicamente lo que hacen pues, es darle como cierta estructura a este corpúsculo. Células basales, que son estas de aquí, que se van a regenerar para pues, formar estas otros tipos de células. También tenemos células neuroepiteliales que se van a encargar de transmitir estas sensaciones del gusto. ¿Sí ven estos pelitos de aquí? Son microvellosidades. Van a llegar, por ejemplo, no sé, sensación... se comieron un dulce y llegan esas partículas dulces hacia estas células. Estas se van a despolarizar, convierten esas partículas dulces en un estímulo y lo van a transmitir mediante pues una terminación nerviosa hacia nuestros centros del gusto pues para percibir esos sabores. Entonces aquí llegan las sustancias químicas que contiene cada alimento. Mencionábamos por ejemplo uno dulce, despolariza pues este tipo de célula, pasa a la sustancia química y pues lo transmite esta señal de que ay, está dulce por un nervio y pues ya llega a los centros del gusto para encargarse pues de percibir ese sabor. Y aquí está, por ejemplo aquí tenemos el dulce, el sabroso y el amargo. Entonces aquí llegan como el estímulo y pues permite la liberación de ATP. Este ATP pues estimula a esta terminación nerviosa y pues va a transmitir esta sensación ya sea dulce, sabroso o umami pues, o amargo. También tenemos otros tipos de células que también pues se encargan de transmitir estos estímulos para pues estimular también este tipo de células como una señalización parácrina. En el caso de la sensación de lo salado, si ven aquí llega por ejemplo el sodio. El sodio pues entra por estos canales de sodio, entra a la célula, hace diferentes cosas pues, para despolarizarla o estimularla, se libera ATP y por medio pues, de este receptor pues llega esta señal. Entonces, por medio de esta señal que emitió esta célula, pues va a transmitirlo a la sensación del gusto y pues ya pues permite detectar este sabor salado. Y por último tenemos el agrio. En este caso pues este sabor agrio pues también va a estar estimulado por diferentes sustancias químicas como la que se observa aquí o pues los hidrogeniones. Entran a la célula, forman vesículas, estas vesículas las atrae un receptor que es este de aquí y pues también pasa por la terminación nerviosa. Todo eso va a pasar con los sabores. Nada más se lo explico así rápido pues para que sepan qué es lo que realmente pasa. ¿Dudas con algo? Ok. Otras estructuras importantes dentro de la cavidad bucal pues son las glándulas salivales. Aparte de que contribuyen a la digestión, también tienen cierta función inmunitaria. Las glándulas salivales, en este caso, las podemos dividir en mayores y menores.
Las mayores son las que ustedes comúnmente conocen, que es la submaxilar, la parótida y la sublingual. En este caso, yo pensaba que la que proporcionaba la mayor cantidad de saliva era la parótida, pues la más grande pues tiene que proporcionar la mayor cantidad de saliva, pero no es así, es la submaxilar, la que va a proporcionar la mayor cantidad de saliva, después le sigue la parótida y después la sublingual. ¿Ok? Estos tienen diferentes tipos de conductos, ciertos conductos que, por ejemplo, aquí la submaxilar y la sublingual desembocan en el mismo, aquí en esta región, y pues aquí está la región. Luego, a ver, yo tengo una amiga que levanta la lengua y no sé qué hace, y le sale, o sea, le sale la saliva, y yo digo, ¿qué onda? Bien raro, pero sí, o sea, sí es posible como de, por medio de estos conductos, sí es posible, pues, sacar la saliva. ¿Qué? No, no, pero pero ella lo hace a propósito. Y saca yo, wow, yo magia. Pero pues aquí están los conductos de estas dos glándulas salivales y por eso pues sacan saliva. Entonces, esta, a diferencia de estas dos que desembocan por esta región, va a desembocar en el segundo molar superior que se encuentra aquí. Y pues pues va a encargar de producir cierta cantidad de saliva pues para contribuir a su composición. Aquí esta tiene una secreción, se menciona serosa, principalmente pues ciertas enzimas como la amilasa y la lipasa, que son las que empiezan como este proceso de digestión. La amilasa pues aquellos estructuras que pues contengan carbohidratos y la lipasa pues aquellos que contengan parte de los triglicéridos, colesterol, etcétera. Aquellos lípidos más que nada. Entonces, esa es su contribución. Las demás glándulas salivales les dan cierto componente como mucoso y aparte les dan cierto componente de inmunidad. Así se secreta inmunoglobulina A, también ciertas moléculas como la defensina y la lactoferrina, que también sirven como para pues matar a aquellos agentes patógenos que entran a la cavidad bucal. Entonces, desde aquí que fueron a la calle a comerse sus tacos, pues ya tienen cierta función inmunitaria. A partir de aquí tienen las amígdalas, ¿sí? Hay un anillo que se forma con las amígdalas, se llama anillo de Waldeyer. Ese anillo de Waldeyer está formado por las amígdalas tubáricas, linguales y faríngeas. Ay, algo así. Este es el anillo de Waldeyer. Aquí está formado por diferentes amígdalas, que luego son como las anginas, que les dicen las mamás, que es lo que les inflaman o que dicen, ay, me quitaron las anginas, le quitaron las amígdalas. Sí, sí. Entonces, pues este es el anillo, se forma por las amígdalas tubáricas, las linguales y las palatinas y las faringes, ¿okay? Que es como se forma. Y pues también tienes esta función de inmunidad. ¿Sí? También por eso luego cuando se forman de la garganta luego se sienten como unas bolitas. Son las amígdalas. No, bueno, ya que sepa, no. No, nunca había escuchado. Que cuando te una de las anginas que te masajean aquí, y entonces No, porque aquí tienes inflamación por algún patógeno, no creo que se te quite. Yo que a lo mejor pues eso es mental. porque suena aquí, te duele bien feo, bueno, cuando estás enfermo te duele aquí. Vamos a salir como ¿cómo dijiste? El síndrome de... Sí. Y que no era real. No era real. Le voy a investigar a ver por qué dicen eso, pero no. Dudo mucho que sea verdad. Yo también me duele aquí, por las se inflaman aquí los ganglios. Pero nada más. Y si es que cuando muy enfermo. Lo voy a investigar y voy a ver por qué dicen eso. Y esto es subconsciente. Ok. Bueno, entonces en cuanto a las glándulas salivales, en cuanto a los conductos, aquí se menciona que se denomina el conducto de Stensen, el de Wharton y el de Bartol. Ok, ya pasando a las fases de la deglución, en este caso la digestión va a empezar desde un proceso cefálico, también interviene pues ya la parte del estómago y pues la parte pues de la salivación. Nosotros, por ejemplo, vamos pasando por la calle y de repente vemos como que llega un olorcito, no sé, de los tacos o de las hamburguesas, algo que encontraron en la calle. Entonces, desde ese olor
empieza como esa sensación en la parte cefálica de, ay, y se me antoja esto, tengo que comer. Entonces pasa esa señal hacia la boca y empiezas a salivar, ¿sí? Empiezas a salivar porque ya tienes hambre. Y esa salivación, también esa señal llega hacia el estómago y empiezan a producir jugo gástrico, pues porque piensas que ya vas a comer y va a comenzar ese proceso de digestión. Entonces ya desde que hueles algo o ves algo, pues ya empieza esa señal de secretar saliva o que empiece pues la producción de jugo gástrico dentro pues del estómago. Entonces esos son algunos estímulos que tiene. En cuanto a las fases de deglución, mencionábamos que por ejemplo ya fueron a comerse sus tacos, masticaron con los dientes, desgarraron la comida, empezaron a formar el bolo, que ya cuando está en la boca, que empiezan a formar como esa bolita de comida, el bolo, lo van a pasar por medio de este movimiento de lengua de propulsión que lo va a empujar hacia atrás. Esto va a permitir que el paladar blando se levante, tape la nasofaringe, lo que mencionamos para que no se vaya la comida hacia la nariz. Al momento que va pasando la comida, aquí es lo que les menciono de la fase bucal, que es lo de la lengua que va a propulsar el bolo hacia la parte posterior, o la bucofaringe. ¡Ay! Se descompuso. Este de aquí, pues es el paladar blando, se va a levantar y va a tapar este conducto de aquí. Entonces esto va a impedir pues que se regrese hacia la nariz. Va a pasar hacia acá. Ya cuando lo pasa hacia acá, esta cosita de aquí es la epiglotis. Tiene una cara lingual y una cara faringea. La cara lingual es la que se encuentra aquí superior y la faringe es la que se encuentra aquí inferior. Entonces cuando va pasando el alimento, fíjense cómo se va a cerrar. Esto de aquí es la tráquea. Tiene que cerrarse así para que no vaya ningún alimento pues hacia la tráquea. En ocasiones cuando comemos muy rápido o cuando pues no sé, no masticamos bien el alimento, no cierra completamente o se pasan pues muy rápido la comida y por eso luego tengo como broncoaspiran de que ya se les metió un pedazo de comida a la tráquea. No, se regresa a la nariz. ¿Por toser? Por esto. A lo mejor ya pasó, pero pues aquí el paladar blando ya no cerró completamente, entonces pues, ya se subió y ya estás ahí como todo loquillo de que pues, broncoaspirando y ya con los ojos llorando. Si no dejas que todo lo que se debe hacer pase correctamente, entonces por eso luego pasan estas cosas. Ok, aquí tenemos una fase que pues es voluntaria, nosotros masticamos y lo pasamos. Después de aquí pues se vuelven estas fases involuntarias, cierra el epiglotis y pues el bolo va a pasar hacia el esófago, ¿ok? El esófago va a tener dos esfínteres, un esfínter superior y uno inferior. En este caso cuando ya ve la presencia del bolo pues se va a abrir el esfínter superior para que pues lo deje pasar. ¿Se llama Esofágico superior e inferior, ¿ok? Entonces ya se abrió, ya pasó, el epiglotis regresa a su posición normal y pues va a ir pasando al bolo alimenticio por medio del esófago, que es esa estructura tubular hueca, pues que se encarga pues de conectar la cavidad vocal con el estómago. Entonces esas son las fases vocal, faringea y esofágica. ¿Dudas con algo? Perfecto. Aquí está. En cuanto a la estructura del esófago, pues tiende a medir alrededor de unos 30 centímetros. Pero pues esta estructura, lo que mencionamos, tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior es el que se encuentra aquí, que se va a abrir al momento de que ya pues estos receptores que se encuentran aquí detecten el bolo que va pasando, ¿okay? Entonces se abre el esfínter esofágico superior. Esto es cuestión de segundos, ¿ok? Cuando el alimento pasa hacia el esófago, en cuestión de segundos pues ya pasa al estómago. Claro, que no haya ninguna patología. Ya va pasando por medio de las ondas de peristalsis y pues llega hacia el estómago donde se va a abrir el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior va a conectar con el cardias del estómago, que es una estructura, que es esto de aquí. Ahorita adelante se las muestro mejor. Y pues la parte inferior del esófago. Es importante que cuando no esté pasando ningún tipo de alimento, este esfínter esofágico inferior se encuentre cerrado. ¿Por qué? Aquí se está produciendo jugo gástrico. ¿Qué pasa si se regresa? O hay reflujo. Luego por eso dicen que, ¿cómo dicen? Que tienen acidez o no sé, o que les da a los señores como agruras. Las agruras que tienen los señores es porque a lo mejor comieron mucho, hay mucho jugo gástrico, pues está cerrado este esfínter de acá que ahorita vamos a ver cuál es,
y pues está esta producción y empieza como a regresarse y hay debilitamiento de este esfínter. Entonces luego por eso se empieza a regresar y sienten como esas agorradas los señores, que es el reflujo gastroesofágico. Eso ya es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahí en los niños hay este reflujo fisiológico, luego por eso se andan vomitando o así, los bebecitos. Eso es fisiológico, pero ya en los adultos pues, es por diferentes patologías. Pero sí es importante pues que esto esté cerrado y pues para que no haya esta actividad nociva contra el esófago. Además el esófago tiene diferentes glándulas. Hay glándulas que se encargan de lubricarlo, secretan moquito y pues lubrican todo el tubo. Y hay otras glándulas que hay más abajo que se encargan de también secretar un tipo de moco, pero este es un moco más alcalino. El jugo gástrico pues es muy ácido, entonces con esta alcalinidad del moco de acá pues lo va a neutralizar. Es una forma de defensa, aparte de que esté cerrado este esfínter esofágico inferior. ¿Dudas con algo del esófago? ¿No? ¿Seguros? Ok. Y lo que mencionábamos acerca de la peristalsis. Estas ondas peristálticas pues van a estar ¿cómo se dice? Ya van a estar presentes desde el esófago. Lo que se va a ir contrayendo es en la parte de arriba, ¿sí ven lo que les mencionaba? La parte muscular se va contrayendo arriba y adelante se va relajando, para que aquí lo impulse y aquí pues se vaya pasando. Luego va pasando otra vez y se contrae y lo impulsa, ¿okay? Se va a contraer y lo impulsa. Aquí va el bolo todavía, bolo, y ya cuando pasa al estómago pasa a denominarse quimo, ¿ok? Desde la boca, todavía por el paso del esófago es bolo, ya el paso del estómago se va a denominar quimo. ¿Sí? ¿Dudas con algo de esto? No, perfecto. Luego por eso dicen, no, yo tengo hambre porque me gruñeron los intestinos, las tripas, dicen por ahí. Son las ondas peristálticas. Ok. Ya pasando al estómago, nosotros ya mencionamos algunas partes del estómago. Tenemos el cardias, el fondo, un cuerpo, un antro y un píloro. Esta estructura de aquí forma un esfínter también, el esfínter pilórico. Cuando se está digiriendo la comida en el estómago, este esfínter de aquí va a estar cerrado. Ya cuando ocurre cierta digestión en el estómago, no va a ocurrir completa, nada más de algunas componentes, por ejemplo, de algunas proteínas por medio de una enzima que se llama pepsina, también cierta digestión de alcohol, el alcohol aquí se digiere, y pues también de ciertos medicamentos como los AINES, que son se me fue el nombre. Analgésico, no, pero antiinflamatorios no esteroideos, se me fue el nombre. Los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES. Aquí pues ocurre cierta digestión de esos medicamentos, de ciertas proteínas y del alcohol en el estómago. Entonces, de aquí es cardias, que va a conectar con el esófago, el fondo, que es esta estructura de acá, un cuerpo, un antro y el píloro, ¿ok? Que aquí va a formar este esfínter y se va a cerrar pues cuando esté en un proceso de digestión dentro del estómago. Y luego hay kilo. Ok, entonces dentro de las células del estómago, el estómago va a tener ciertas rugosidades dentro de él. No sé si han comido menudo o buche, creo que es el buche, también es el estómago. No sé si han comido, tiene como ciertas rugosidades el estómago. ¿Sí, no? Sí, es estómago, creo que el buche. Sí, el estómago, ¿no? Entonces tiene como ciertas rugosidades, o también el menudo, si llegan a comer, que son parte del estómago. Cuando no estamos digiriendo nada o no hay producción de jugo gástrico, está como así apachurradito, se forman estas rugosidades, pero cuando se empieza a digerir algo, empieza el paso de los alimentos, pues se expande y pues ya esas rugosidades desaparecen. Entonces, cuando ocurre la digestión, pues primero tenemos ciertas células, las mucosas del cuello que se encuentran aquí, también hay otras células acá arriba. Jugo gástrico aquí anda, haciéndose. Jugo gástrico pues está formado por moco, por ácido clorhídrico, por pepsinógeno y por agua principalmente. Entonces, aquí está, tenemos que tener este moco alcalino para que protege pues todo este epitelio del estómago y estas células. Estas células son importantes para que produzcan ciertas sustancias que contribuyen a la digestión.
Hay células parietales que se encargan de sintetizar el ácido clorhídrico. Estas células de aquí sintetizan el ácido clorhídrico, que le va a dar pues esa característica del pH a nuestro jugo gástrico. También hay células principales que se van a encargar de sintetizar pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina. El pepsinógeno es una enzima inactiva. Cuando escuchen simógeno o ógeno, es una enzima inactiva. Ese pepsinógeno, al estar en contacto con el ácido clorhídrico, es lo que ahora se forma la pepsina. Y la pepsina pues se va a encargar de degradar pues estas componentes, en este caso pues ciertos componentes de las proteínas, como los aminoácidos pequeños. En este caso también sintetizan otro tipo de sustancia, que es algo que se denomina factor intrínseco. Este factor intrínseco va a ayudar a la movilización de la vitamina B12. Si no está el factor intrínseco, pues lo que va a pasar es un tipo de anemia, que es una anemia de tipo megaloblástica, que se denomina anemia perniciosa por deficiencia de vitamina B12. Entonces es importante en cuanto a eso. También hay otras células que se denominan integrocromafines, que producen pues ciertos componentes, por ejemplo serotonina, histamina, etcétera. Estos componentes que producen estas células son importantes. Cuando ustedes se enferman de una gastroenteritis o que dicen, ay, estoy enferma del estómago porque me comí los tacos de la esquina y algo me hizo daño. Entonces, el patógeno sobrevivió al jugo gástrico, sobrevivió esa acidez. Lo que va a pasar es la desgranulación de estas células. Como tienen serotonina e histamina, van a estimular pues estos receptores estos receptores que tienen estas células en el centro del vómito, pues para que luego les den náuseas o vómito por esta desgranulación. También hay otro tipo de células que se denominan células enteroendocrinas. A lo largo del tubo digestivo hay diferentes tipos de células. Aquí en el estómago la que nos importa son las células G. Las células G se encargan de producir gastrina, que es un tipo de estímulo que contribuye a la formación de ácido clorhídrico. ¿Dudas con algo de las células o de esto? ¿Seguros? Ahora sí, ¿cómo se secreta el ácido clorhídrico? En este caso hay diferentes estímulos. Está la histamina, la acetilcolina y la gastrina. La histamina, esta puede ser de manera que se produzca y que ya la tenga el organismo o por medio de las células que yo les mencionaba. Hay desgranulación de esas células, entonces estimulan a la célula parietal para producir ácido clorhídrico. Aquí está la célula enterocromafín. Secreta histamina y como está estimulando esta célula para que sintetice ácido, no lo veo aquí, ácido clorhídrico, para que sintetice ácido clorhídrico. También hay otro estímulo por medio del nervio vago. Las terminaciones nerviosas del nervio vago liberan acetilcolina. Aquí está la acetilcolina. ¿Cómo va y estimula esta célula parietal? Pues para que sintetice ácido clorhídrico. Y el otro estímulo es por medio de las células G. Están las células G que sintetizan gastrina y van a estimular a la célula parietal para que sintetice ácido clorhídrico. Esos son los tres estímulos que tiene que tener esta célula para que se produzca este ácido clorhídrico. ¿Dudas? Perfecto. Y en cuanto a las funciones pues del estómago, pues tienen que tener estos movimientos de mezcla. Dentro de su musculatura tiene tres capas. Es una oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. No sé si han visto las revolvedoras de cemento. Algo así hace el estómago, esos movimientos de mezcla que hace, pues para ir desnaturalizando algunas proteínas o pues ese metabolismo de esos tipos de medicamentos o del alcohol. Entonces naturaliza proteínas, se encarga de producir esta enzima que se denomina pepsina, pues para degradar aquellos péptidos cortos. Aquí está, miren, las células sintetizan pepsinógeno, que es la enzima inactiva, entra en contacto con el ácido clorhídrico, que es este de aquí, y ya se convierte en pepsina. Esta pepsina, comemos proteínas, y pues va a degradar aquellos péptidos cortos. ¿Ok? Y pues va a mejorar pues la actividad digestiva. Es importante que conozcan esto porque, por ejemplo, los que consumen AINES crónicamente se están digiriendo aquí en el estómago, entonces están dañando pues este epitelio. Lo que va a pasar es que va a ocurrir que se forme un hoyo o una úlcera, ¿ok? Una úlcera gástrica. Entonces, si ustedes toman crónicamente, uno de los más
nocivos es el naproxen. Toman crónicamente naproxen. Ay, que me duele la muela, que me duele el dedo, que me duele aquí porque me enfermé, dice Pame. Si está tomando naproxeno, lo que va a ocasionar es dañar esta mucosa gástrica y va a formar esta ulcerita. Entonces, pues es malo de acuerdo pues a esa ingesta. Otra cosa, el alcohol. El alcohol también, como se está digeriendo aquí con el jugo gástrico, forma algo que se llama polietílico. Bueno, no, se me fue el nombre, pero forma otro componente cuando se entra en contacto con el ácido clorhídrico. Entonces, ese componente cuando se forma también es nocivo para el epitelio del estómago, lo que va a provocar pues también se forme un hoyito o un ulcerito. Entonces, si tomas eres alcohólico o alguna otra, o fumas, va a contribuir a formar una úlcera, ¿ok? Luego por eso les duele. O cuando comen, dicen, ay, me duele cuando como. Es porque estás produciendo jugo gástrico y ya tienes el hoyo. Entonces, una úlcera gástrica. Eso es un inhibidor de bomba de protones. Aquí están los 3 estímulos. Aunque no se ve tanto, pero hay como cierto componente que pasa por estos canalículos. Ese omeprazol va a inhibir que pasen pues esos protones, entonces va a inhibir la formación de ácido clorhídrico o de ciertos estímulos, entonces pues no va a haber como pues un estímulo que dañe pues a la úlcera, por eso se la toman, para que no haya tanto ácido clorhídrico, pues no les duele tanto. Antes de comer, unos 30 minutos antes. ¿Por qué? Porque por la mañana empiezan a producir el ácido clorhídrico estas células. Entonces, y con la estimulación de alguna comida, pues ya está produciendo mucho y pues ya para qué te la tomas. Entonces, pues sí es uno de los mecanismos de acción, pero actúa en esta célula. El inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol, o hay otro tipo de medicamentos que hace poco presentaron, no me acuerdo, pero eran algo de inhibidores de potasio. No me acuerdo muy bien el nombre, pero pues también contribuían a las úlceras por medio de pues esta acción en esta célula. Pero pues esos nuevos medicamentos que les digo que actúan aquí eran un poco más caros, entonces pues te convenía más comprar un omeprazol o cosas así. Claro, hay de medicamentos a medicamentos. Si vas al cine, pues te van a vender uno similar, por así decirlo. Y pues ese no te va a ayudar, de verdad no te va a ayudar, nomás es como un placebo. Si te ayuda, a lo mejor es poquito, pero no va a tener la misma eficacia si compras un genérico. Yo sé que todas las personas no tienen la misma situación económica, pero ¿para qué vas a comprar algo barato que no te sirva? Luego por eso llegan los pacientes con los doctores de, ay doctor, es que no me funcionó lo que me dio, que compro. Y ya si no le funcionó el genérico, pues ya, ver qué otra cosa tiene, pero de preferencia un genérico. Hay otro que se llama genérico intercambiable, que es un poco más barato que el genérico, pero pues también sí tiene mucha efectividad dentro de la patología. Y los similares ya no, esos ya no sirven. ¿Y por qué? O sea, todo en exceso hace daño. Una de las cosas que puede causar es que ocupamos el ácido clorhídrico pues para la digestión de ciertos componentes, entonces pues te puede provocar desnutrición. Algo que también hay artículos que todavía no hay bien comprobado es que contribuyen a las fracturas, que por esta digestión, pero todavía no es muy seguro de las fracturas. Creo que en un artículo que recientemente leí, pues no tiene como mucho que ver. Entonces, pues sí hace daño todo en exceso, pero pues como por las fracturas, pues no es tan relevante. A lo mejor para un tipo anemias, a lo mejor también es nocivo, o pues para desnutrición, pero pues así como, pues también si te tomas un 5, pues también sí te va a hacer daño, pero pues tu dosis recomendable, que es uno pues antes de ingerir alimentos. ¿Tú sabes con algo más? No. ¿Está la misma droga? Ok, mira, aquí está. Entonces, ¿cómo es que se está formando el ácido clorhídrico? Pues aquí vemos este intercambio.
Por ejemplo, aquí va a haber un intercambio de potasio por hidrogeniones, entonces entra potasio y sale pues los hidrogeniones. Aquí tenemos esta parte que le va a contribuir esa acidez al estómago, también va a salir al momento pues el cloro. Entonces ya tenemos HCl, ácido clorhídrico. Y este intercambio también va a propiciar otra cosa. Aquí tenemos dióxido de carbono y oxígeno. Por medio de la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico otra vez va a sacar un hidrogenión, que es el que se va a ir hasta acá, para este intercambio. Y ese ácido carbónico, pues ya nada más nos queda bicarbonato. Y el bicarbonato pues sale de la célula, que también es otro componente clave para pues el mantenimiento pues de este epitelio, que no se dañe. Y pues de aquí cuando sale el bicarbonato pues entra el cloro, ya el cloro se va para acá, sale, y salió el hidrogenio y pues sale nuestro ácido clorhídrico. Chan, chan. ¿Dudas con esto? Ok. Entonces ya pasando a la parte de los intestinos, tenemos primero el intestino delgado. El intestino delgado lo vamos a poder dividir en 3 segmentos. Tenemos el duodeno, el yeyuno e ilio. Ok, en cuanto al intestino delgado, principales funciones, pues va a tener la digestión, también la absorción. El intestino delgado se encarga de absorber la mayor cantidad de agua. Aunque nosotros diariamente se menciona que podemos ingerir de 1.5 litros diarios, el intestino delgado y grueso pueden absorber de 7 a 8 litros de agua por día. En el intestino delgado se absorbe la mayor cantidad de agua y en el grueso se absorbe de 1 al 2% de todo el agua total que quedó. Algo también importante en cuanto a los intestinos es que va a tener ciertos bichitos o ciertos agentes, que en este caso pues viven de manera de comensalismo, en el que pues no le van a hacer daño al huésped. Estos bichitos o estos microorganismos que se encuentran en los intestinos corresponden a la microbiota. ¿Ok? Esta microbiota intestinal pues nos va a ayudar a ciertas funciones digestivas. Adelante vamos a hablar del hígado, de cierta formación de un componente que se llama bilirrubina, entonces contribuyen a esa formación de la bilirrubina, también ayudan a la formación de la vitamina K y pues tienen cierta función digestiva en la que fermentan los alimentos, por eso luego estamos como llenos de gases, es porque esta microbiota pues tiende a fermentar los alimentos y por eso pues luego a veces andan inflamados. Ok, en cuanto a las funciones, mencionábamos que tiene función de absorción, aparte pues de todo el agua que absorbe, pues absorbe ciertos componentes pues nutritivos. Esa absorción va a ser mediante 3 estructuras. Hay 3 estructuras en el intestino delgado que vamos. Hay 3 estructuras que aumentan la superficie de absorción de los intestinos. Esto de aquí se llama vellosidad, ¿sí? Esta es una vellosidad. Ya esto de aquí hasta acá se va a denominar válvula de Kerkling. Y pues estas células tienen ciertos pelitos que son las microvellosidades. Entonces son las 3 estructuras que aumentan la superficie de absorción. Es, por ejemplo, ustedes andan en bici, se ven en una superficie plana, pues no se van a cansar tanto como si yo los mando a andar en bici y suben un cerro. Entonces van a andar de arriba y para abajo. Entonces es lo que pasa aquí en el intestino delgado. Como los nutrientes andan de un lado para otro, de arriba para abajo, pues es más fácil que ocurra pues esta absorción o digestión. ¿Sí? Y pues ya esta absorción, ya cuando pasa a estas células, va a pasar a esto de aquí, que es un vaso quilífero central. Por eso se llama quilo en el intestino delgado, porque es un vaso quilífero central, un vaso linfático, por eso se llama quilo. ¿Ok? Intestino delgado, en el estómago pues era quilo y ya de la boca al esófago es bolo. ¿Ok? Otra cosa importante en cuanto a la digestión es que en el epitelio del intestino delgado, especialmente en el duodeno, vamos a encontrar diferentes tipos de enzimas. Esto de aquí pues es el epitelio. Y pues en el epitelio están como adosadas aquí arribita pues las enzimas. Es donde se encuentran las enzimas.
Hay diferentes tipos de enzimas, pero principalmente aquí nos importa una que se llama enteroxinasa o enteroquinasa, que se va a encargar de activar a las demás enzimas. Hay enzimas que vienen del páncreas, lo vamos a ver ahorita adelante, como pues también hay amilasa, lipasa, tripsina, quimiotripsina, etc. Pero estas vienen en forma inactiva. Entonces, quimiotrexinógeno, pues por dar un ejemplo, quimiotrexinógeno, que viene inactivo, entra en contacto con la enterocinasa, que pues va a formar la quimiotripsina, ¿ok? Forma la parte activa. Es importante esto porque, por ejemplo, si se activan las enzimas pancreáticas en el páncreas, luego puede dar una pancreatitis. Por eso estas ya se van a activar al momento que estén en contacto con el epitelio del estómago, ¿ok? Pues así es como se van a ir absorbiendo. ¿Dudas con intestino delgado? Ok, pasamos entonces a intestino grueso. El intestino grueso pues lo vamos a poder dividir en el colon, que es todo esto de aquí, en el recto pues y el conducto anal. Tenemos aparte de aquí pues otra estructura que es el apéndice. Esta estructura que observamos aquí, pues que sí, ya vimos que sí tiene cierta función, inmunológica. Tenemos un colon ascendente, un transverso, un colon descendente, el recto y pues ya el conducto anal, ¿ok? Algo importante, el cambio que se hace desde intestino delgado a intestino grueso es mediante una válvula. Allí se encuentra esta válvula, se denomina válvula iliocecal, ¿ok? Porque ya es la parte terminal del ilion y ya parte pues en la parte cecal. En este caso, pues que hablamos de colon, que es donde hace esta transición de intestino delgado a intestino grueso. En cuanto a las funciones del intestino grueso, pues va a tener esta función de absorción y excreción. En cuanto a esta parte de absorción, mencionábamos la de absorción de agua. La mayor parte de absorción de agua se lleva en intestino delgado, pero pues quedaba del 1 al 2% restante que se realiza esta absorción en el intestino grueso. ¿Sí? Aquí se va a ir reabsorbiendo el agua y también ciertas sustancias nutritivas como algunos iones, sodio, potasio, cloro, etc. ¿Ok? Entonces se va reabsorbiendo agua e iones. ¿Para qué? Para que por medio de las estructuras que encontramos en el intestino grueso, esto de aquí se llaman austras, que le van a ir formando pues esta característica del material fecal. Se va a ir reabsorbiendo, va a ir pasando. Entonces, como mediante se reabsorben esta agua y electrolitos, pues en este caso la material fecal pues, se vuelve más seca. Entonces, ¿qué ocupamos para que se movilice? Hay células aquí que sintetizan moco. Entonces, como ya se está volviendo más seca, empieza la síntesis de moquito para pues ir movilizando. Aparte pues de las contracciones que se tienen. Ahí en el intestino delgado se me olvidó mencionarles, pero están las de segmentación, que mediante cual va transcurriendo pues esa estructura que veíamos que era como de subir el cerro, va a ir promoviendo pues la digestión, esas ondas de segmentación, y las peristálticas únicamente pues se encargan de movilizarlo. Entonces aquí ondas peristálticas van movilizando, también las de segmentación que van a contribuir a la absorción de agua, movilizan y pues ya llega hacia el recto. Aquí en el recto hay lo que se denomina ámpula rectal. Cuando la presión aumenta aquí en la ámpula rectal, nos hace un indicativo de, ahí tengo que ir al baño. Los receptores, pues, mandan la señal y, pues, te dice, oye, tienes que ir al baño, ocupas ir al baño. En ese momento se abre el esfínter anal interno y se cierra el externo. El externo lo queremos cerrado, pues, para que no haya esta disfunción de que, pues, no tengamos la continencia fecal. Entonces se cierra el externo y se abre el interno. Si estás en condiciones de ir al baño, pues mandas la señal de que sí voy a ir al baño y pues ya se abre el esfínter anal externo. Si no estás en condiciones, pues se cierra mucho el externo y puede pues haber esta regresión de material fecal pues, hacia el colon. ¿Ok? Ya cuando pues estés en condición, pues ya sale. ¿Ok? Hay varios factores que contribuyen en cuanto a la alimentación, patologías y pues que sí pues se aguantan las ganas de ir al baño. En cuanto a la alimentación, pues importante fibra, tomar agua, ¿okay? Entonces eso moviliza pues el material fecal. También ciertas patologías, ¿has escuchado de la colitis?
La colitis o síndrome de colon irritable se presenta a dos tipos. Hay predominio diarrea, estreñimiento o puede ser mixto. Entonces, generalmente ese síndrome es desencadenado por algún estímulo externo de estrés. Si tienes pues ese estrés, por ejemplo, lo más común dice un doctor es que él fue causante de muchos divorcios, porque generalmente ya sea el esposo o la esposa, pues como que fastidian mucho a la otra persona y les propicia pues ese síndrome. Entonces, si tiene predominio estreñimiento, pues ese estímulo estresante que no te permite pues hacer del baño que tú quieras, por ese pues estímulo, por eso luego se ven así como todos inflamados, la gente material fecal ahí acumulado, esa fermentación. Ajá, aquí a lo largo. No digo que esté todo lleno, a lo mejor hay segmentos que no haya, pero pues sí, está acumulado aquí en todo el segmento, principalmente pues en estas regiones, ¿verdad? Entonces, por esos estímulos estresantes también, ¿qué dije? Por los de aguantarse las ganas de ir al baño. Pues si no vas en ese momento, pues se va a estar regresando. Y se va a regresar. Entonces ya va a haber una acumulación de material fecal. ¿Sí? Y pues ya por último, pues lo que mencionábamos, se dilata la ámpula rectal, ya me anda la señal de que tienes que ir al baño, estás en condiciones, abres esfínter anal interno y externo y pues sale pues el material fecal. ¿Dudas con esto? No. Y ya para terminar, pues tenemos las glándulas anexas. Aquí mencionábamos que aquí abarca tanto hígado, vesícula biliar y páncreas. Bueno, a ver qué tanto han aprendido dónde se sintetiza la bilis. En el hígado. Muchos todavía estudiantes de medicina dicen que en la vesícula biliar. No, hay nada más almacenado. Entonces, el hígado es el órgano interno más grande que encontramos en el cuerpo, ¿sí? Esta estructura de aquí. Tiene infinidad de funciones. Entre las principales funciones, pues síntesis de bilis, que aquí es donde se sintetiza, que este es un componente que pues va a tener ciertos componentes como agua, también ácidos, sales biliares, ácidos biliares, sales biliares. También tiene ciertos electrolitos, un pigmento que se denomina bilirrubina, ahorita vamos a ver cómo se sintetiza. Y pues la bilis, después de aquí de la formación en el hígado, va a pasar hacia la vesícula biliar, que es este saquito que encontramos aquí, donde se va a almacenar. Cuando nosotros consumimos una comida grasa, empiezas a digerirla en el estómago, pasa hacia el intestino delgado. En ese momento que pasó hacia el intestino delgado, hacia el duodeno especialmente, que es la primera parte, se va a cerrar el esfínter pilórico. ¿Se recuerdan el esfínter pilórico? Va a disminuir la motilidad o el vaciamiento gástrico que se produce en el estómago. Cerró ese esfínter, lo que va a promover es la salida de bilis. Por aquí imagínense que está el duodeno. Adelante creo que tengo una imagen donde se ve. Entonces, cuando se cerró esfínter pilórico, la comida, especialmente grasa, pasó hacia el duodeno, se va a abrir aquí un esfínter que tiene la vesícula, especialmente en una estructura que se denomina cuello. Sale la bilis hacia ese alimento graso y va a permitir pues que se digiera. Pero ahorita adelante tengo una imagen, nada más para que vayamos en contexto. Otras funciones que tiene son la síntesis de globulinas no inmunes. Hay ciertas globulinas o proteínas que se encargan de transportar algunas sustancias como la hemoglobina, la transferrina, etc. ¿Qué son las globulinas no inmunes? Básicamente estas globulinas pues, es de transportar ciertas sustancias. Otra función importante es que sintetiza una proteína, la proteína más abundante, pero la más pequeña, que es la albúmina, que es lo que mencionábamos. Aquí en el hígado se sintetiza la albúmina. Otra de las funciones va a sintetizar factores de la coagulación. Nosotros vimos la cascada de la coagulación, igual ustedes ya se la saben, que pues aquí se sintetizan ciertos factores de la coagulación, como el fibrinógeno, la trombina, entre otros el 3, el 5, el 9, etc. Otra pues, que conocemos mucho, la detoxificación. Aparte de que algunos medicamentos se digieren en el estómago, la mayoría de los medicamentos van a llegar hacia el hígado para que el hígado los convierta en compuestos más pequeños y pues se puedan digerir y ser eliminados mediante la orina o por el material fecal.
Aparte de pues de esa ¿cómo se dice? Esa conversión de los medicamentos a complejos más pequeños, también el alcohol. El alcohol también aquí va a llegar al hígado, también aquí va a haber cierta conversión y se va a encargar pues de digerirlo, de expulsarlo, perdón, por medio de la orina. Y nos falta otra aquí. También de las hormonas, tanto la testosterona como los estrógenos aquí se van a encargar de degradarse en el hígado. Entonces, si tenemos algún problema en el hígado, pues no se va a sintetizar bien la albúmina, no se va a sintetizar bien estas globulinas no inmunes, no se va a sintetizar bien la bilis, no va a haber buena conversión o degradación de los medicamentos, del alcohol o de pues estas hormonas que denominamos estrógenos o testosterona. Y el metabolismo, en cuanto al metabolismo, pues hablamos de la glucosa, por ejemplo, es uno de los componentes que llega al hígado para almacenarse o liberarse. Llega la glucosa, se pone en el hígado y forma la gluconeogénesis. Gluconeogénesis va a formar este complejo de glucógeno donde se va a almacenar. O cuando ocupamos glucosa, va a degradarse el glucógeno y pues se denomina glucogenólisis. ¿Okay? Se lisa y pues sale la glucosa cuando lo ocupemos. O cuando se quiere formar glucógeno por precursores que no son glucosa, es la gluconeogénesis. ¿Ok? Estas son algunas funciones del hígado, les digo, pues hay un montón, pero pues son las que se destacan más. ¿Dudas con funciones? Ok, entre las células que se encuentran en el hígado, principalmente pues está la célula, pues que debe su nombre, que es el hepatocito, son estas células, aunque aquí la ven como cuadradita o cúbica, son células poligonales, tienen múltiples lados, son células poligonales. Además de estas células va a haber otras células que se llaman células de hito, que son estas de aquí. Estas células de hito se van a encargar de almacenar vitaminas liposolubles, ¿ok? Como la D, la D, la E, la K y la A, ¿ok? Y también tenemos macrófagos. Aquí en el hígado se denominan células de Kupffer, que son estos de aquí. Es importante aquí el hepatocito, pues se va a encargar de producir estas hormonas, también esta función de la detoxificación. Las células de Kupffer también contribuyen a esta función de detoxificación de algún patógeno que llegue aquí a la circulación. Hay una vena grande, que es la vena porta, que transcurre pues todos los componentes o desechos que vienen de los intestinos y llega al hígado. Esa vena porta, pues ahí trae antígenos o algunos otros tipos de patógenos y pues aquí las células de Kupffer, si ven algún tipo de antígeno, pues se van a encargar de fagocitarlo. Las células de hito, aparte pues de almacenar estas vitaminas, tienen función patológica. ¿Han escuchado hablar de la cirrosis? Cuando hay estímulo, ya sea por hepatitis, mucho alcohol, estas células entran en estrés, se estresan y se hacen así como esponjaditas. Por eso se llaman células estrelladas. Otro nombre que tienen se llaman células estrelladas o folículos estrelladas. En este caso se hinchan o se estresan y empiezan a sintetizar colágeno de tipo 1 o de tipo 3 principalmente. Entonces ese colágeno pues empieza a rellenar los espacios del hígado en ciertas estructuras y empieza a hacer como fibrosis en el hígado, por eso luego está como muy duro, muy mal estructurado nuestro hígado, formando la cirrosis. Esto pues es un proceso que dura años, alrededor de 10 años, pero pues estas son las células implicadas en la cirrosis. ¿Dudas con algo de aquí? Ok. Algo importante del hígado es que va a tener ciertas estructuras que van a formar en su parénquima. Esto de aquí son los hepatocitos. Los hepatocitos se van a estar alineando en cordones. ¿Sí ven? Como que están alineaditos así. Estos de aquí se llaman cordones de remarca. Van a estar alineaditos así. Siempre van a estar alineaditos así y formando esto de aquí. Este de aquí se llama lobulillo hepático clásico, lobulillo portal y acino hepático o de Rappaport. ¿Ok? Esto le da estructura al hígado. ¿Ok? Aparte de que determina el tipo de circulación que tiene. ¿Ok? Esta de aquí es una rama de la vena porta. El verdecito es un conducto biliar y la de aquí es una rama de la arteria hepática, ¿okay? La rojita. Entonces, la circulación viene en la vena porta, vienen aquí todo lo que les mencioné que se recoge de los intestinos y va a drenar en una arteria central. ¿Sí ven cómo va a ir pasando por todos los hepatocitos?
Entonces ahí si hay un antígeno o alguna sustancia extraña, pues ahí están encargados los hepatocitos, ya sea de digerirla o las células de Kupffer de fagocitar el antígeno. Entonces para eso sirve. Otro que tenemos de aquí es el lobulillo portal. Este de aquí es un lobulillo portal. El lobulillo portal se va a encargar de ejemplificar cómo es el trayecto de la bilis. ¿Okay? El trayecto de la bilis se va a ir formando en los hepatocitos, pero ahora ya no va de acá para acá, va a ir de aquí del centro hacia afuera. ¿Ok? Va a ir del centro hacia afuera para drenar en estos conductos de aquí, que son los conductillos biliares. ¿Sí? De estos conductillos biliares va a pasar a unos más grandes, que son los conductos hepáticos común. Primero derecho, izquierdo y luego al común. Y ya del común, pues va a ir a drenar a la vesícula biliar, a esta bilis, para que ahí se almacene. Después se tiene este de aquí. Este de aquí es el acino hepático o de Rappaport. Lo vamos a dividir en 3 zonas, que es lo que está acá. ¿Sí? Se divide en 3 zonas. ¿No? Un estudiante puso un ejemplo. ¿Han visto la película del hoyo o algo así? Ok. Entonces, lo que pasaba en la película ahí de ese del hoyo es que había mucha comida, ¿verdad? Entonces a los primeros pisos le llegaba la mejor comida, ¿ok? Entonces lo que va a pasar aquí le llega mucho oxígeno, va pasando la comida, al segundo piso a lo mejor sí le llega más o menos, pero ya no le llegó la misma comida que al piso 1, ¿verdad? ¿Y qué le pasa al tercer piso? Ya no le llega nada. Entonces es lo mismo con el oxígeno. Al primer piso le llega mucho oxígeno, al segundo piso ya casi no le llega oxígeno y al tercer piso pues ya casi no le llega nada. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un compromiso vascular, ¿cuál creen que sea el más afectado? Al último. ¿Por qué? Porque si hay un compromiso vascular, sí va a llegar oxígeno aquí. O sea, va a pasar poquito oxígeno. A este de aquí a lo mejor sí le pasa poquito y este ya no le va a pasar nada. ¿Okay? Entonces, si hay un compromiso vascular, un proceso de necrosis, ya al tercer piso ya no, o a la tercera área en este caso, pues ya no le va a llegar tanto oxígeno. Es la primera que se necrosa. ¿Ok? Porque para acá va el oxígeno. Si hay un compromiso aquí, este va a ser el ganón de que sí le llegó mucho oxígeno, como por ejemplo en eso del hoyo que mencionábamos. Pero ¿qué pasa? Si ustedes toman, bueno, si alguien toma mucho alcohol, ¿cuál creen que sea el más afectado? Ahora sí al primero, porque ¿a quién le va a llegar primero? Al 1, y a los demás pues ya casi no le va a llegar. Para eso es esta división que se hace en el hígado. En cuanto pues a isquemia, más afectado el 3. En cuanto a algún metabolito tóxico, el más afectado el 1. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Bueno, yo les mencionaba acerca de la bilirrubina. No es la que te sube cuando tú me miras, yo me miro. Pero pues es un metabolito que sale de la degradación o de la muerte de nuestros eritrocitos. Se muere un eritrocito, libera hemoglobina. Esta hemoglobina pues se va a disociar en un grupo M y en otro globina. ¿Sí? Bueno, entonces se disocia en un grupo M y en otro globina. Entonces aquí pues el macrófago fagocita pues al eritrocito, libera estos grupos. El grupo globina pues se va a reabsorber y el grupo M aquí se va a disociar para pues liberar la parte que tiene el hierro y pues esa también se va a reabsorber. Pero la otra parte que es la hemoxigenasa, por medio de la hemoxigenasa, se libera el hierro y pues monóxido de carbono. La otra parte que queda se va a convertir a biliverdina. Esta biliverdina va a pasar por medio de otras enzimas para formar bilirrubina no conjugada. Esto va a pasar principalmente en el vaso, ¿ok? Que es donde van a morirse los eritrocitos. ¿Okay? Ya la bilirrubina no conjugada es muy liposoluble, entonces ocupa de una sustancia que la transporte desde el vaso hacia el hígado, por eso ocupamos la albúmina. ¿Okay? La albúmina es como la combi de la bilirrubina no conjugada, se la va a llevar desde el vaso hacia el hígado. En el hígado se va a conjugar y por medio del ácido glucurónico y por medio de esta enzima, que es la UDPG.
Bueno, ahorita les digo. Y pues ya de aquí pues se conjuga por medio de esta enzima. La bilirrubina conjugada pues pasa, forma parte de la bilis, es un componente de la bilis, llega al intestino, donde esta pues va a estar transformada por medio de las bacterias en urobilinógeno. Este urobilinógeno el 20% se reabsorbe y el otro restante va a pasar a formarse estercobilina, que es la que se encarga de darle esa coloración a las heces. ¿Okay? La que no se forma en estercobilina se va a reabsorber hacia el riñón y pues se va a eliminar el 5% nada más, y la otra pues se va a formar en urobilina. Okay. Son variables sus valores, ¿verdad? ¿Vale? Son más variables. Me enseñaron que era 2% vía renal, 18% vía hepática, la circulación, y el restante pública. Sí, pues es muy variable, o sea, más cuando son ese tipo de imágenes, pues sí es variable mucho. Aquí están las enzimas. Urinil fosfato glucuronil transferasa. Ya sí. Aquí está la enzima. Sí. Y pues así. Esto pues importante pues para componente de la bilis y pues para darle la coloración pues en este caso pues a las heces. ¿Ok? Y pues sí, vamos a contar la bilirrubina. Y ahora pasando a la vesícula biliar, así rápido, pues esta se va a encargar de almacenar la bilis. Ya vimos que esta se va a formar en el hígado. Aquí está conducto hepático derecho, izquierdo. El conducto hepático común se va a unir con el cístico. ¿Sí? Este de aquí es el cístico y forman el colédoco. ¿Okay? Si ven cómo está aquí en contacto con el duodeno, esto de aquí es el duodeno. ¿Sí? Entonces yo mencionaba que acá, imagínense acá el estómago. Nos imaginamos. Entonces, se comieron algo graso, pasa, se cierra el píloro del estómago y aquí está pasando al duodeno, ya se cerró aquí, se cerró aquí. Entonces, ahora sí va a haber un estímulo por medio de una hormona que se llama colecistoquinina. Esa colecistoquinina, producida por las células I, va a encargarse de abrir el esfínter que hay en el cuello de la vesícula para liberar la bilis. Pasa por el cístico, se une con el hepático común para formar el colédoco y pues esta va a desembocar en la ámpula de Vater en el esfínter de Oddi. Se va a abrir ese esfínter de Oddi para liberar la bilis hacia pues el duodeno, donde va a digerir esas grasas. ¿Ok? Esto es importante ya que la bilis contiene sales biliares, ácidos biliares, etc. Esto es importante para que los lípidos puedan ser digeridos y pues convertidos a estructuras más pequeñas. Aquí encontramos pues una gotita lipídica o de grasa, aquí vemos sales biliares, ácidos biliares, que van a marcar pues esas gotitas de grasa para hacerlas más pequeñas, además de que pues aquí va a haber colesterol, entre otras estructuras que contiene la bilis. Entonces las hace más pequeñas y esto va a permitir que pasen a través de ese vaso acrilífero central, ¿okay? Por donde se van a estar absorbiendo todas estas componentes. Aquí primero pues pasa la membrana de las células del intestino delgado y pues ya pues por el vaso acrilífero central. Y eso es para lo que sirve la bilis. Además de aquí pues también viene pues parte de la bilirrubina. Veíamos que llegaba aquí al intestino para formar urobilinógeno por medio de la microbiota intestinal. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿Qué pasa si se tapa aquí? Si se tapa aquí, ya no sale la bilis, ajá, y hay acumulación de bilis y de bilis. En este caso de bilirrubina. Cuando hay acumulación de bilirrubina, por eso le gustan como amarillos ictéricos. ¿Okay? Ya no salió, se está almacenado y por eso se ponen como amarillos. De acá, ay, ¿dónde está? Acá. Cuando hay acumulación también, hay ocasiones en las que se sube el sistema nervioso central. Ahí se llama kernicterus. Y sí, también se puede subir al sistema nervioso central si ahí se está acomodando. Entonces es muy difícil. Ok, entonces ya pasando al páncreas. El páncreas, recuerden lo que siempre va a estar abrazado por el duodeno. Aquí el duodeno está y abraza el páncreas. Aquí, duodeno y está abrazando al páncreas. Además de que siempre va a estar en relación con la bilis, ¿ok? O en este caso, pues el conducto colédoco. ¿Ven cómo se une? Sí, de aquí se llama esfínter principal pancreático o de Wilson. Hay uno secundario que se denomina de Santorini.
Pero aquí el que nos importa primero es el de Wilson, que se une al colédoco y pues van a desembocar en el duodeno. Ya vamos a acabar. El páncreas lo vamos a poder dividir en dos componentes. Tenemos un componente endocrino y un componente exócrino. Vamos a agarrar de aquí, estas florecitas, que pues en este caso forman la parte endocrina. En la parte endocrina hay unas estructuras que se denominan islotes de Langerhans, que es pues básicamente todas estas florecitas. Estos islotes pancreáticos o de Langerhans van a encargarse de producir hormonas. ¿Cuál es la hormona básica del páncreas? ¿Qué produce? No. Bueno, otra, más común, la insulina. ¿Ok? La más común es la insulina, después el glucagón, y hay otra que inhibe a estas dos que se denomina somatostatina. En el páncreas hay células, el páncreas endocrino hay células alfa, beta, delta, que son las insulares mayores, que son las que tienen más importancia, pero hay otras que también son insulares menores. En este caso, las alfa se van a encargar de producir glucagón, las beta sintetizan insulina y las delta sintetizan somatostatina. ¿Okay? La insulina es la llavecita que va a permitir que entre la glucosa a las células. Hay ciertos receptores donde se une la insulina, permite la abertura de ciertos canales para que pase la glucosa. ¿Ok? Por eso los diabéticos pues, luego tienen pues, la glucemia muy alta, porque no tienen deficiencia de insulina, entonces no hay quien abre esos canales, por eso pues en la sangre está circulando la glucosa todo el día. Esa es la parte endocrina, pero aquí tenemos la parte exócrina. Esto de aquí es la parte exócrina, que se va a encargar de sintetizar enzimas. ¿Ok? Esta parte exócrina, que es esto de aquí, este de aquí es el islote. ¿Bien? Esta es la parte exócrina. Hay células acinarias, que son estas de aquí, que es las que sintetizan enzimas, las que mencionamos, tripsina, quimiotripsina, también amilasa, lipasa, etc. Esas inactivas. ¿Por qué? Aquí van inactivas en forma de zimógenos. Van pasando, salen de aquí en forma de zimógenos y se abren o salen hacia el duodeno. Aquí en el epitelio, recordando que había una enzima que se llama enterosinasa o enteroquinasa, es la que va a activar a las enzimas. Pues la activación lo va a hacer acá afuera. ¿Sí? ¿Qué pasa si se activa aquí adentro? Pues una pancreatitis. ¿Ok? Se digiere solito el páncreas si se activan ahí las enzimas. Entonces, por eso es importante que se activen hasta acá. Luego a veces hay piedras, litos, que se atoran aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a permitir que salgan las enzimas. ¿Qué? Pues una pancreatitis. ¿Sí? Cuando se atora un lito aquí se llama coledocolitis. Y pues ya lo que mencionábamos, la producción de hormonas. Están las células alfa que sintetizan glucagón, aquí está. Las células beta que sintetizan insulina, aquí están. Y células delta que se encargan de sintetizar somatostatina. ¿Okay? Todas estas hormonas, como toda hormona, tiene que irse transportada por medio de un vaso sanguíneo. ¿Ok? Es como que lo que vemos aquí que se va a ir transportando. Nosotros en ocasiones cuando no hemos desayunado o no han desayunado, no hay producción de insulina. ¿Ok? Por eso permite que la glucosa esté circulando y no se mete a las células. Porque si hubiera producción de insulina, toda la glucosa que tienen ahí circulando, pues se mete a las células y luego andan así como todos, como así todos descontrolados de que no han comido, ya se sienten flojos o con dolor de cabeza. Entonces es porque no hay producción de insulina en ese momento, que pueden permanecer en ayuno. ¿Dudas con algo? ¿No? ¿Seguros? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo dudas con las hormonas, pero ya las sé. ¿Con las qué? Ah, ok. Hay más. Hay otra en el páncreas y también en el estómago que se llama grelina. La producen las células épsilon. La grelina es la hormona del apetito. Es la que te da como apetito. Y hay otra que se produce en el tejido adiposo, que es la leptina, que esa te dice, pues ya está ahí, comiste. La de la saciedad. ¿Ok? Pero hay infinidad pues de células que producen ciertos componentes que contribuyen a toda la digestión. Bueno.